He gastado un poco más de energía en eso porque sí lo considero pues, necesario. Cualquier gasto de energía que nosotros tengamos nos acerca a un estado de equilibrio, ¿no? Porque la energía que nosotros hacemos en cualquier acto se transmite, y una vez que se transmite, nos queda una materia que tiene menos energía. Y al final eso es lo que técnicamente va a ocurrir con el universo, ¿no? Toda la energía se va a distribuir en toda la materia a un nivel homogéneo, ¿ya? Y ahí es donde el universo muere, se apaga. Y técnicamente se reinicia. Lo dijeron los hindús y lo dicen ahora los científicos, ¿no? El universo se contrae y se expande en infinitos ciclos, ¿no? Es justamente todo lo que las religiones indoeuropeas propugnan, ¿no? Las abrámicas no. Las indoeuropeas me refiero, por ejemplo, al hinduismo, pero también, por ejemplo, a las religiones celtas o europeas que no fueron tocadas todavía por las influencias abrámicas que básicamente sí vinieron en mancha, ¿no? Para Europa, y es por eso que la mayor parte de los reinos europeos de la Edad Media y demás eran católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vienen un montón de leyendas como que Jesús se fue a vivir a Francia, como que Jesús se fue a vivir a Irlanda, que prácticamente se fue a vivir a todos los lugares donde hay cristianismo, incluso en Japón. Entonces, voy a ese punto porque se supone que la energía se transmite, ¿no? Y que siempre la energía va a tender a eso, a la uniformidad, a la estabilidad, ¿ok? Y de esa estabilidad, de esa tendencia de estabilidad, nos vamos a aprovechar un poco para producir rayos X. Pero también esa tendencia de estabilidad nos va a degenerar en inestabilidad. Es una paradoja, pero es bastante cierto. Esas son las dos cosas, digamos, paradójicas de los rayos X, ¿no? Sí, una tendencia a la estabilidad los va a producir, pero esa misma tendencia va a ser los daños biológicos en el cuerpo. Es, obviamente, la primera modalidad diagnóstica que se conoció. Es la modalidad diagnóstica casi más usada, yo creo que ahorita la ecografía no es más, por ser asequible y todo, pero tiene sus momentos, ¿no? Por la forma de energía que usa, que es el haz de rayos X, que es parte de un espectro llamado el espectro electromagnético, que incluye eso, las ondas de radio, cosa que ustedes probablemente no conozcan mucho, pero antes de tener el Spotify, ¿no? O de tener YouTube Music, pues la mayor parte, y mucho antes, estoy hablando de 30, 40 años, pues, todo se escuchaba por la radio. Hasta los éxitos, ¿no? Que a veces llegaban un año después, 2 años después, pero todo lo nuevo se escuchaba en la radio. Por eso era una tortura a veces, que tú, de acá, que por lo menos escuchabas música variada, te vayas a muriendo. Tenías que ver tus cassettes, tus CDs, o lo que quieras, porque solo había radios locales y de salsa no pasaba. Y no digo que la salsa sea buena, es. Pero ya, pues 24/7 ya aburre, ¿no? Sobre todo si uno tiene otro horizonte musical. Muy bien, ondas de radio de esta forma, luz por aquí, infrarrojos, ultravioletas y rayos X, ¿no? Los rayos X están en esa parte porque tienen una propiedad de tener menor longitud de onda de todas estas. Tienen, por ejemplo, un 10 milésimo de la longitud de onda de la luz. ¿A qué me refiero con longitud de onda? Estas energías se transmiten de forma ondulatoria. Entonces, la distancia desde un pico, ¿no?, hacia una cresta es la longitud de onda. Igual que en el ultrasonido. La longitud de onda diagnóstica, ¿no?, para rayos X está entre 0.05 y 0.012. ¿Ya? ¿Qué más? Obviamente, diferentes longitudes de onda, diferentes propiedades. Si hablamos de la luz que está aquí, tiene una longitud de onda mayor y una longitud de onda menor. Y de acuerdo a su longitud de onda, la luz visible tiene una propiedad que se denomina el... Piensen. Está el espectro de luz visible, acá tenemos la luz, o los rayos infrarrojos y aquí los rayos ultravioletas, ¿no? Entonces estamos viendo que los rayos ultravioletas tendrían menor longitud de onda que los rayos infrarrojos. Entonces, en este espectro de luz, que tiene diferente longitud de
da una propiedad que se denominaría... Sí, es pregunta para ustedes. ¿Cómo se llamaría esa propiedad? No, la reflexión de la luz en todo el espectro. ¿Otra? No, tampoco. Absorción. ¿Ya? ¿Ah? La verdad es que sí, la absorción también tiene que ver con la longitud de onda. Está bien. Otra, más visible. El color. Estoy hablando de infrarrojo para adentro, para acá. Todos los espectros tienen diferente longitud de onda. Y por eso se miran, pero sí es cierto que esas diferentes longitudes de onda pueden tener una capacidad de absorción en un material diferente. ¿Ok? Por eso existe la espectrofotometría. Perfecto. Ahora, ¿de qué depende esta longitud de onda? De varios factores, incluyendo la velocidad que tiene esta partícula. ¿Ya? Ahora, esta velocidad depende de la energía cinética que se imprime a esta partícula, porque se acepta que esta energía va por el mundo vacío, y va de una forma que recuerda a una partícula, ¿ya? Porque obviamente tiene dirección, tiene velocidad, y se choca con partículas. Entonces se acepta que esta energía va en packs de energía llamados fotones, ¿ya? Estos fotones van de forma ondulatoria, y eso depende de la longitud de onda, pero van con una velocidad que depende de la energía que se le imprime. Se llama el espectro electromagnético. ¿Cómo se va a imprimir la energía? A través de electricidad. ¿Okay? Entonces, en la electricidad tenemos un circuito que va a tener una zona positiva y una zona negativa, ¿no? Vamos a tener acá un ánodo, un cátodo, y la corriente se va a dar hacia una dirección, de positivo a negativo. Para que haya corriente entre el ánodo y el cátodo debe haber una diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Y eso se mide en voltios. Una pilita, que tal vez usamos estas A2 para algunas de nuestras linternas, ¿no? Que ahora son LED, pero igual podemos usar pilas, tiene alrededor de 1.5, 2 voltios. El cargador de celular tiene 3.5. alrededor de 5 voltios. Una laptop usa 20 más o menos. De diferencia de potencial de energía, y ahí pasa más electricidad, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia de 1 voltio, y esa diferencia imprime energía a un electrón o a un fotón, eso se denomina, esa energía, esa velocidad con la que sale, es una medida llamada el electronvoltio. El electronvoltio es la energía cinética que se imprime a un electrón o a un fotón con una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio. ¿Ya? Muy bien. Ya saben cuánto usa su celular, cuánto usa una laptop. Pero en radiografía, la energía que se imprime está a nivel de kilovoltios. ¿Ya? El rango diagnóstico va entre 30 a 125 kiloelectronvoltios, que se imprime al aparato para lograr un rayo. Ahora, hay rayos de 20, sí, hay rayos de 15 también, hay rayos de más, de 200, de 250. De hecho, en radioterapia se pueden usar rayos de hasta 20.000 megaelectronvoltios, o de 20.000 kilovoltios, 20 voltios, es bastante, ¿no? Entonces el espectro, y siguen siendo rayos X. El espectro es amplio, pero en radiografía diagnóstica más o menos esto. El aparato puede llegar a dar 200, 250, 300 kilovoltios, sí, en ocasiones especiales. Sí. Una consulta. ¿Puede haber una... o sea, es independiente del voltaje del kiloelectronvoltio? ¿Cómo es la relación entre voltios y kiloelectronvoltios? Es directamente proporcional. Es decir, que si hay mayor diferencia, o sea, por acá pasa más voltaje, mayor energía se le imprime al electrón que está ahí. ¿Ya? O sea, es directamente proporcional. Por eso una energía de, digamos, 70 kiloelectronvoltios, que es la energía estándar para tomar una placa de tórax en un paciente de 70 kilos, bla, 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 le imprime esa energía, que obviamente es mucho mayor que 1 voltio. Pero si le doy una energía de 125, va a ser mayor. Y vamos a ver qué significa que la energía sea mayor. Pero antes de eso, vamos a ver cómo se produce esto. Lo que estoy
aprovechando de esta propiedad, ¿no? Para producir este haz en el espectro electromagnético. Así que acá adentro, que se llama el gantry, ¿no? El cabezal que ustedes ven en los rayos X, que es una cosita que mueven, hay un tubo de rayos X que es un tubo al vacío. Ese tubo tiene un ánodo, la parte negativa, y un cátodo, ¿ya? Entonces la corriente viene así, y para la corriente tenemos aquí un filamento de metal. Cuando va a pasar la corriente por ese filamento de metal, uno se va a calentar, pero terriblemente, ¿ya? Lo mismo pasa con un foco de luz, ¿no? Es el filamento y no sé si meterá luz, porque nadie va a meter la cabeza para ver ahí, pero en realidad se calienta muchísimo, pero también por tanta energía empieza a emitir electrones. Y estos electrones con carga negativa pues se van para el ánodo. Y pueden ir más rápido o más lento dependiendo de la energía que se le imprima. Una vez que llegan o pasan para el ánodo, van a chocar contra una lámina de metal, se llama el target o blanco, ¿no? Este target suele ser de tungsteno, pero puede ser de otro material, puede ser de molibdeno, puede ser de wolframio, por ejemplo. Y una vez que estos electrones chocan aquí, ciertas características que ocurren van a hacer que produzcan rayos X. Ven que la placa no está así, para que por el rebote salgan los rayos X para abajo. Aunque en realidad los rayos X salen para todos lados. Una vez que chocan en blanco, van a salir para todos lados en 360 grados. Lo que pasa es que obviamente los que salen para acá, evidentemente el target los va a detener. Los que saldrían por aquí, hay un revestimiento, un blindaje de este gantry que va a dejar que salgan, y solo acá hay un huequito, y por ahí van a salir. Pero ojo, como salen en 360 grados, este rayo que sale no sale así, sino sale así. Ahorita se está nublando, pero ya se está metiendo el sol. Cuando a veces, ¿no? Se empieza a nublar más o menos y el sol está a 1 o 2 de la tarde, entonces se han dado cuenta que cuando queda un huequito, ¿no? Aparece la luz y la luz hace esto, ¿no? Porque por el espectro electromagnético que va a salir en divergencia, ¿ok? Entonces, como esta es su fuente, van a salir en divergencia. ¿Qué significa? Que si en este momento son así, más abajo van a ser así, ¿no? Se van a ir abriendo. A pesar de que cada fotón, cada componente de las siempre va a ir en línea recta. Entendido eso, vamos a ver qué ocurre en el target. Al target van a llegar electrones. Los electrones tienen carga negativa y son más enanos que un millón, son chiquititos en comparación con el núcleo. ¿Ah? El núcleo, obviamente, tiene una alta densidad porque tiene un número atómico elevado, es un metal. Entonces, cuando el electrón, con su velocidad pasa por aquí, va a someterse a la carga positiva del núcleo. ¿Y qué va a hacer eso? Esta carga positiva lo va a frenar. Ya no va a ir así, sino va a ir así. Pero hay una ley física que dice que el impulso de estas partículas y su trayectoria en línea recta depende de la energía que tenga, ¿ya? Es una energía muy fuerte, por más que pase esto, va a seguir en línea recta, pero no es el caso. Esa energía que les he dicho aquí, electronvoltios, a pesar de que es mayor que la que usan para una laptop, es una energía baja en realidad. Entonces, por eso, cuando pasan por aquí, lo frena y va a cambiar de trayectoria. Y va a cambiar de trayectoria porque va a emitir energía también. Y esta energía es un fotón, que se llama la radiación de frenado. Esta radiación de frenado se va a producir cada vez que pasa un electrón por un átomo. Es continuo entonces. Este electrón podría de repente hacer otra vez eso, ¿no? Y dependiendo, como ven ustedes, miren la trayectoria que se cambia y la trayectoria que se cambia acá, dependiendo de la trayectoria que se cambie, el fotón va a tener mayor o menor longitud de onda, por ende va a tener mayor o menor energía. Y eso es un poco al azar, porque depende mucho de las trayectorias y del fotón y del electrón. Entonces, este haz de radiación característica que está acá es muy heterogéneo, ¿no? Tiene diferentes intensidades de energía. En cambio, cuando un electrón choca con un protón, con un electrón del átomo, cosa que no sería nada raro porque otra vez es un metal, entonces va a tener varios electrones orbitando,
la energía que tiene este electrón puede hacer que salga. ¿Por qué? Porque le cede energía. Y así como la fuerza de gravedad en los átomos, hay una energía de enlace que hace que los electrones orbiten. Bueno, ahora el concepto es de nube, no es de órbita. En una cierta distancia, ¿no? En esa nube, alrededor del núcleo. Y eso depende de la energía. Y como está más cerca del núcleo, este siempre tiene menos energía que este. Así que como es el más débil, este va a salir. Pero dejamos un hueco acá. Entonces, ese hueco se va a llenar con otro electrón en la parte más externa que tiene más energía. Pero este electrón que viene tiene que ceder energía para poder entrar ahí. Entonces, también bota un fotón. Y ese fotón es un fotón de radiación característica. ¿Característica por qué? Porque es característico del metal en cuestión. O sea, hay una intensidad de energía característica del wolframio, del molibdeno, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma tenemos dos haces. Uno de radiación de frenado, que tiene diferentes intensidades, uno de radiación característica, que sí tiene una intensidad constante, ¿no? Y todo está acá. O sea que este rayo es una chanfaina, tiene una energía así, y después así. Y eso, para el diagnóstico, no nos va a ayudar mucho. Entonces, aquí hay dos cositas. La primera, hay una lámina de metal de cierta forma especial que se llama el filtro aplanador. Este filtro lo que va a hacer es seleccionar las energías, ¿no? Porque si es metal, no va a dejar que pasen energías blandas. Ya vamos a ver qué es blando, o sea, energías menores. De modo que ya nos deja un gas mucho más homogéneo. Y por otro lado, aquí existe una cosa que se llama el diafragma, o los colimadores, que son estructuras de metal que se abren y se cierran. Entonces el rayo puede tener menor amplitud o mayor amplitud. Pero recuerden, por más que sea menor o mayor, más abajo, mientras más recorre el rayo, más ancho se va a guardar. ¿Okay? Así se producen los rayos X. Ah, y también producen calor. ¿Ya? 99% de esta energía que por acá se vuelve calor y solo 1% se vuelve rayos X. Sí, la energía característica, ya que es constante, dijo que es de un metal. ¿El metal de dónde? Del target. Del target. Claro. Como llegan acá, todo esto que he explicado, que el efecto de Weierstrahl y la radiación característica ocurren cuando los electrones tocan el target. Okay. Y este haz que está saliendo tiene ciertas propiedades. La primera es el poder de penetración, o sea que se van de frente. El metal o elementos de densidad alta es lo único que los va a detener. El metal obviamente sí. También el calcio. También, ¿qué otra cosa lo podría detener en el cuerpo? Acá, el calcio puede ser hueso, ¿no? Pero por ejemplo, si tengo un pelota lejos los clips, ¿no? De la laparoscopía se van a ver, también lo va a detener. Si, no sé, has tenido pues, una artritis reumatoide juvenil, ¿no? Y tuviste un reemplazo de cadera, se va a ver. Si te caíste y hacen una reconstrucción, ¿no? Con clavitos, se va a ver también. Entonces todos los metales se van a ver y el calcio también se va a ver. Sea del hueso o sea calcio externo, por ejemplo, a nivel de los cartílagos, ya, a nivel de las arterias, ¿no? No se ve siempre, y ya vamos a ver por qué. Cuando este rayos X le cae una sustancia como el fósforo, como algunas sales de silicio, va a reaccionar con estas sales y va a producir un efecto de luz, ¿ya? Por eso el arco en C utiliza fluoroscopía. No es que es el efecto fotográfico que conocemos, clásico, que llega el haz de rayos X a una placa fotográfica que tiene nitrato de plata en una matriz de celulosa y que queme el nitrato de plata de acuerdo a la intensidad con que lleguen los rayos, ¿no? Si no han llegado rayos, queda blanquito. Si llegan muchos rayos, queda negro. Eso es el efecto fotográfico. En cambio, en el luminiscente llega, por ejemplo, a un material, puede ser una pantalla de fósforo y va a producir una luz bien débil, ¿no? Pero luz al fin y al cabo. Los fluoroscopios existen desde hace más de 100 años. Y al inicio eran una diversión, ¿no? Una curiosidad. O era un buen negocio para la zapatería. Sí, señora, le ha calzado bien. A ver, venga el fluoroscopio y le vamos a ver que ha calzado bien. Entonces la señora iba, miraba, ¿no? Como era una señora que compraba varios zapatos, después le dio cáncer de piel. Porque de verdad nadie sabía que les iba a pasar eso. Y hasta los mismos asistentes de Thomas Edison, que se compró, que se hizo sus fluoroscopios para llevarlos a las ferias y para ganar dinero con eso, porque era una diversión,
morían de cáncer. Hasta que se dieron cuenta, bueno, con otras cosas más, de que el cáncer estaba relacionado con los rayos X, ¿no? Entonces, estos fluoroscopios tenían que verse en un lugar muy cerrado, o totalmente oscuro, porque si no, no se veía nada. Actualmente se sigue usando este efecto, pero de otra forma que vamos a ver después. Ahora, el efecto ionizante. Cuando nosotros hemos dicho que sale o que un electrón de la órbita externa viene adentro, esa órbita externa queda vacía. Por ende, se ha ionizado ese átomo. ¿Qué carga va a tener? ¿El electrón? No, pues el mismo átomo. Claro, si ha perdido un electrón, tiene una carga positiva. Y esta carga positiva también, o esta pérdida, puede hacer que un elemento se disgregue. Por ejemplo, el agua se va a disgregar. Va a salir un hidrogenio y un radical OH. Y ambos tienen potencial oxidativo, ¿no? Aparte de los electrones que quedan por ahí, también tienen un potencial. Y ese potencial se puede expresar dándole de alma a una molécula, lo cual no sería mucho problema porque eso se puede reparar. Pero si esa molécula es el ADN, ahí sí vamos a tener. ¿Ya? ¿Y qué problemas vamos a tener? Ruptura de enlace simple o doble. Si hay ruptura de enlace doble, puede que hasta se pierda material y vamos a tener que repararlo con la filasa, con la polimerasa, etc. Y hay tres caminos. El cuerpo decide que no se puede reparar porque no se puede por vaguez y apoptosis, ¿no? O el cuerpo decide, bueno, no lo voy a reparar, pero no voy a ir a la apoptosis, pero no se va a dividir, en esencia. O el cuerpo dice, nadie se da cuenta, une los dos y tenemos un ADN deficiente que sigue en esa célula que se sigue reproduciendo. Y a veces estos efectos vienen en los reguladores de la replicación. Porque hay una patrulla en el cuerpo que dice este ADN está mal, entonces esta célula no va. Si eso lo perdemos, vamos a acumular defectos hasta que en unos años vamos a tener francamente una célula cancerosa. Básicamente esos son los efectos biológicos, ¿no? Ahora, si la dosis es, pues, no sé, el equivalente a 1 millón de rayos X que podría ser posible, va a haber efectos directos. O sea, sí va a haber necrosis, sí va a haber un proceso coagulativo por pérdida de las proteínas y todo eso. Pero en rayos X diagnósticos no, ¿ya? Estos fotones no son partículas, no tienen masa, no tienen carga eléctrica, como el electrón, por ejemplo, y también son invisibles. Pueden viajar, o viajan, mejor dicho, a la velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida naturalmente a la que puede viajar con energía, ¿ya? Y mientras no haya con qué interactuar, no disipan su energía, continúa. Eso significa que en el vacío van, pero en el aire no, ¿ya? Sin embargo, el aire es muy enrarecido, entonces la cantidad que se pierde de energía en los rayos X cuando el aire está de por medio es bastante baja. Para nivel diagnóstico no nos interesa, para nivel terapéutico sí, ¿ya? O sea, cuando se hace radioterapia sí, hay unas medidas que se hacen y dentro de esas es evaluar el efecto del rayo, ¿no? Mientras pasa por el aire, y eso depende de qué tan enrarecido esté el aire, entonces se toman factores como la presión atmosférica, la temperatura. Cambian la energía sí, pero para el diagnóstico no interesa. No son como la luz, no se pueden enfocar, no van a refractarse ni van a reflejarse, ¿ya? El láser es divergente, pero cada fotón va a seguir en una línea recta, a menos que haya una interacción que pierde energía, y de ahí, cuando se va a perder energía, va a cambiar su trayectoria. Eso funciona para el fotón, para los electrones o para los neutrones y protones. La diferencia es que si encontramos un protón viajando por ahí, es que tiene demasiada energía. La cantidad de energía que está condensada en el núcleo es increíblemente alta comparado con lo que está afuera. Muy bien, esto es importante. El fotón vino, ¿no? Vinieron los rayos X. Los rayos X van a interactuar con un átomo, van a ceder energía, vamos a ver eso, y ya no siguen de frente. Ahora vienen así, ¿no? Y van a interactuar con otro átomo, van a ceder energía y después van a venir así. Total, en algún momento la radiación que cae es de acá. Entonces ahí no cabe que selfie agarras a tu amigo y a tus rayos X porque a él le va a caer. Por más que te caiga a ti el rayo, la radiación por dispersión va a hacer que las personas que estén cerca le caigan. ¿Qué personas están cerca? No debería haber ninguna. Ustedes ya han visto. Les dicen, muy bien, no sé, póngase contra la placa, respire, y si voltean ya no hay nadie, ya se han corrido. ¿Por qué? Porque hay radiación por dispersión. Entonces, por seguridad, la gente abandona el recinto de los rayos X, o en su defecto por lo menos se queda
detrás de una pantalla que debe ser de un material resistente, al menos plomo o con una pintura de plomo, ¿ya? Aunque algunos hacen como el coyote cuando le caen rocas y ponen su paraguas y solo tienen un biombo, pero eso no sirve. O sea, tiene que haber un material que en verdad detenga los rayos X. Si no, ¿qué pasa? No pasa nada, ya a los 15, 20 años hipotiroidismo y cosas así, ¿no? Eso ha pasado con muchos colegas, ¿ya? Que hacen CEPRES, procedimientos en los que usan arco de C, ¿no? No te proteges, porque muchas veces decían, sí, yo me protejo, pero ¿para qué voy a poner el collarín? Hipotiroidismo. Entonces recuerden, hay radiación por dispersión. Y ya dijimos que produce calor y produce bastante calor en realidad. ¿Qué características tienen nuestros rayos X? Cantidad, obviamente, que depende de las interacciones, el número de fotones que salgan, pero la calidad depende de tres factores cuando utilizamos un aparato de rayos X, ¿no? Primero, la energía que se mide en kiloelectronvoltios. Segundo, el amperaje, que vendría a ser la potencia de la corriente eléctrica. Y tercero, el tiempo en el cual está prendido el aparato, para dar la irradiación que se mide en milisegundos. ¿Ya? Porque eso al final nos va a dar una dosis total de este rayo que nos va a ayudar o no nos va a ayudar a ver mejor. El principal, el kilovoltaje. ¿Ya? A mayor kilovoltaje sería un rayo duro, un rayo que tiene mayor poder de penetración. Y a menor kilovoltaje un rayo blando, que tiene menor poder. Ahora, ¿qué nos conviene más? ¿Usar rayos duros o usar rayos blandos? Pues ahí viene la encuesta, ¿no? Como no tengo ahorita el Microsoft Forms, será con una manita. ¿Quién dice rayos duros? Yo también voy a participar. ¿Ya? ¿Quién dice rayos blandos? Yo también voy a participar. Y si levanto las dos no es porque tenga dos manos, es porque es según la situación nos va a beneficiar tener rayos duros o rayos blandos. No es uno que sirva para todo. Ahora, no es que se puedan utilizar indistintamente. Hay aparatos que nos van a dar los rayos duros que queremos y los rayos blandos que queremos. ¿Por qué no solo rayos duros? Les pongo un ejemplo. Este es uno de 70 kb, este es uno de, al menos, para la época, 6000 kb. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando hacemos radioterapia es importante que el paciente esté todos los días en la misma posición, ¿ya? Porque no se vea toda la radiación de frente. Se cura el paciente, si el otro dice, doctor, ya no tengo cáncer, no tiene, pero a la semana ya no hay pacientes. Por eso se da fraccionado. Y para que se dé de la mejor forma posible, todos los días debe estar en la misma posición. Y muchas veces cuando está así, le tomo una placa para ver que esté bien. Actualmente estos aparatos tienen este haz, ¿no?, de rayo de megavoltaje, y a los costaditos tienen un aparato que emite KB y un receptor. De modo que yo puedo tomar, si volteo 90 grados, una plaquita de kilovoltaje, o si doy toda la vuelta, una tomografía. Pero antes no había eso, solo había un receptor para el radio de megavoltaje. Entonces esto es un megavoltaje. ¿Qué pasa cuando el rayo es muy duro, cuando tiene mucho poder de penetración? Incluso estructuras que a un rayo más blando la detienen, a un rayo más duro no. Entonces se pierden esos detalles. ¿Dónde están las costillas? Si no supiera que es un cuerpo humano, no hay costillas. ¿Dónde están las apófisis? ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Espinosas. ¿Dónde están las apófisis espinosas? No se miran. Esos detalles se han perdido. Esta es la apófisis. Bueno, es la caída articular, la verdad. Por ahí están. También se pueden ver las flancias, ¿no? Pero nada de eso se mira acá. Todo eso se mira. Pero sí hay. Donde hay contraste, el contraste es increíblemente bueno, ¿no? Pero nada más. Entonces este rayo, que es muy duro, que digamos no se ve mejor, no se mira mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito este detalle, el rayo duro no me sirve. Si fuera un paciente un poco más anchito, tal vez me serviría un rayo de 100, de 120, hasta 200 incluso. Pero no tanto. Ahora, cuando el rayo más blando es, mayor detalle vamos a tener, porque hay estructuras que van a absorber esos pocos rayos y ya no va a haber ni radiación de rebote ni nada por el estilo para oscurecer esas estructuras. Eso es muy importante en la mamografía. ¿Qué buscamos en la mamografía para hacer tamizaje?
para detectar un cáncer de mama in situ o temprano. ¿Ah? Microcalcificaciones en un patrón lineal. O sea, la mamografía también nos sirve para diagnosticar un tumor, sí, porque ciertas características, ¿no? Como la desmoplasia, o sea, que estén estimulados, nos ayudan para saber que es un tumor. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es detectar temprano. Entonces, por eso la mamografía es la estrategia de tamizaje todavía. Vemos calcificaciones, pero eso lo vemos porque la energía es un rayo blando, de alrededor de 25, 30 kb. Esa energía sí nos permite que las calcificaciones no se pierdan. Pero doctor, ¿cómo van a hacer? Porque la mama es relativamente ancha, gruesa. No siempre. Pero tomando en cuenta que lo sea, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir el espesor de la mama. Eso no se consigue haciendo ejercicio, se consigue así. Entonces, por ese motivo es que la mamografía como técnica incluye la compresión de la mama, ¿no? Tanto antero-posterior como en oblicuo medio lateral, para disminuir el espesor del tejido y hacer que estos rayos, que son blandos, funcionen bien y tengan un buen poder de discriminación del detalle. Duele, debe doler, pero permite que esta técnica se pueda usar. ¿Ok? Entonces los rayos blandos son buenos para el detalle, los usamos en mamografía, los más blandos que hay. Pero nosotros tenemos, o bueno, la persona que opere este aparato debe saber qué usar en cierto momento y qué no usar. Es decir, si yo tengo una persona que no es el paciente promedio, ¿ya? Que si no es flaco, tiene 40 kilos, de repente los 70 cada vez no le van a ayudar a esto, ¿no? Le bajan a 50, 55, para que sea mejor. No solo por eso, sino que mientras menos radiación, y consiguiendo el efecto deseado, también es mejor. Ya dijimos esto, radiación de frenado, radiación característica, rayos X parte del espectro electromagnético y carecen varios. Pero para que lo recuerden y lo lean, y lo puedan tomar para el examen. Ahora, la imagen, ya hablamos de los rayos X, ya hablamos que tienen efectos fotográficos, fluoroscópicos, es decir, la cantidad de fotones que van a llegar a la placa o a la lámina de fósforo. ¿Cómo van a llegar estos fotones? Van a llegar porque no han cambiado su trayectoria o porque no se han anulado. ¿Cómo ha sido? Verán, cuando el haz pasa por el aire, hace ciertos efectos que decimos que no nos van a importar, pero estamos llegando al cuerpo que tiene mayor cantidad de átomos. Entonces, esta radiación, estos fotones, van a tener efectos sobre la materia. Se describen varios. Los más conocidos para los rayos X son el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y el efecto de producción de pares. El efecto de producción de pares a nivel diagnóstico no va a aparecer. Entonces nos quedamos con el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. ¿Ya? El efecto fotoeléctrico, un fotón de cierta energía, ¿no?, que se está insinuando por las ondas, va a chocar contra un electrón, generalmente de la órbita más interna. Va a ceder la energía a ese electrón y esa energía va a ser suficiente para que el electrón se salga. ¿Ya? ¿Y dónde quedó el fotón? Ya no hay fotón, desapareció. Ese fotón ya nunca va a llegar a la placa. Sin embargo, este electrón sí salió, entonces va a llegar un electrón de la órbita externa, va a botar radiación característica, y esta radiación característica es otro fotón, podría ser lo mismo, ¿no? O podría llegar hasta ahí. Y dependiendo de la energía, de repente sigue la misma dirección o una dirección diferente como está acá. Ya no están. Y nos queda un ion, ¿no? Porque le falta cada electrón, tiene carga positiva y es un átomo inestable. Ese es el efecto fotoeléctrico. Incide un fotón, bota un electrón y se anula ese fotón. ¿Ya? Y después viene lo que ya sabemos, la producción de radiación característica. Se anuló el fotón. Entonces es propio de fotones que tienen energías bajas. En el espectro de los rayos X sí, pero en energías bajas. En cambio, si el fotón tiene mayor energía, por eso tiene una longitud de onda menor aquí, va a chocar con el electrón. Y le va a imprimir energía para que salga, pero aún va a quedar energía. Así que va a aparecer otro fotón. Un fotón de menor energía
Por eso la diferencia, ¿no?, de las ondas aquí, que son más y aquí que son menos, y que tiene otra dirección que sí se puede calcular de acuerdo si sabemos la energía de este. ¿Ok? Y el material. Pero eso no nos interesa. Solo que sale otro fotón que no va de frente, generalmente, sino ya tiene un arco y sale el electrón. Entonces, un fotón que cayó sobre un electrón, bota ese electrón y produce otro fotón de menor energía. Eso se llama el efecto Compton. Y ese fotón de menor energía va a ir a otro átomo y va a poder hacer otro efecto Compton tal vez, o un efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Igual acá se produce también radiación característica. Y eso aumenta al tema de la radiación por dispersión. ¿Sí? Entonces tenemos dos efectos que son el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. En el fotoeléctrico se anula el fotón, pero bota un electrón. Y en el efecto Compton, el fotón va a botar al electrón y va a producir otro fotón de menor energía. ¿Y qué le pasa al electrón? El electrón va a chocar tal vez con otro electrón porque es bien difícil que choque con un núcleo. Cuando choca con otro electrón puede haber dos cosas, ¿no? La colisión elástica y la colisión inelástica. La colisión elástica significa que una vez que choca, este electrón, digamos, sale un poco de su órbita pero regresa. Y ahí quedó todo. ¿Ya? O podría pasar también que ese mismo electrón bota a este electrón y eso sería una colisión inelástica. Entonces al final todo se resuelve por una colisión elástica y una energía baja del electrón, un electrón que probablemente se anule porque existen otras partículas positivas que se llaman los positrones, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa en un buen cristiano? Que por varias interacciones, muchos rayos, muchos fotones nos van a llegar a la placa. Y los que han tenido pocas interacciones van a llegar, ¿no? Y eso de que depende de la densidad del material, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, estamos representando unas unidades del tórax, y estamos representando, saben que el pulmón tiene muy poca densidad, estamos representando aquí dos imágenes de dos objetos. Este sería el corazón, por la posición donde está, y este es otro objeto, puede ser yema, puede ser un secuestro pulmonar, puede ser la condensación, etc. ¿Ya? Al final, cuando pase por aquí, la suma de todas las densidades se va a aparecer en la placa. Y aquí hay una cosa interesante. Aunque son dos entidades diferentes, ¿ya?, que en una tomografía los vería como entidades diferentes, cuando pasen las rayos X, como son de la misma densidad y están a la misma altura, aparecen juntas, ¿no? Es como que si a esta zona es el corazón, le hubiera salido un pedacito. Cuando ocurre eso y no hay un borde, se conoce como el signo de la silueta positiva. En cambio, cuando las dos estructuras están una lejos de la otra, al final sí se va a notar un borde. Puede haber superposición, pero con un borde. Y ese es el signo de la silueta negativa, que nos ayuda en radiología para poder ver si estas estructuras patológicas están al mismo nivel de la estructura que conocemos o no. ¿Cómo es eso? Así. Aquí tenemos un tórax con varias cositas que ya deben saber. Esto es el creador. Esto es ¿qué es eso? ¿Medor? Es el hilo. Son los hilos pulmonares. ¿Y cómo me lo tenemos estos redonditos? ¿Ya? Estos redonditos son arterias ovales. Y acá más abajo hay otra cosa, que sí no puedo decir, pero que no tiene un borde. Esto con el ventrículo. ¿Qué ventrículo es? Derecho, ¿no? Y la aurícula no se ven. Por ende, uno debería decir, chispas, esto debe estar al mismo nivel, ¿no? ¿En qué lóbulo estarían? En el medio. Entonces, ¿es cierto? Sí, es cierto, ¿no? Ahí está la lesión. Está haciendo más masa. Y esta justo en la zona donde tenemos el corazón. En cambio, en esta otra, esta parte que sí está pegada, sí tiene una silueta, ¿no? Entonces no debería estar en el lóbulo medio. ¿Dónde estaría? En el lóbulo inferior. ¿Sí? Sí está en el lóbulo inferior.
recuerden, ¿no? Este es superior, medio, superior. Así que el símbolo de la silueta sí es verdadero. Pero recuerden, solo ocurre con elementos que tienen la misma densidad. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad a la concentración de, en este caso, átomos en un elemento. Hay varios elementos, sí es cierto. La tomografía nos va a hacer distinguir más o menos 2000 densidades, ¿no? En las unidades Hounsfield. No es que un poquito más. Que no las podamos distinguir nosotros es nuestro problema, pero la computadora te puede dar 2000, ¿no? Menos 1000 más 1000, ya está un poco más. Ni siquiera la misma computadora los puede distinguir, ¿no? Pero técnicamente existe. En cambio, para la radiografía solo necesitamos 5. Aire, grasa, agua, hueso y metal, en ese orden. ¿Por qué ponemos con menos densidad la grasa que el agua? Porque la grasa tiene adipocitos, los adipositos contienen bolas de grasa bastante grandes, prende relativamente en las zonas grasas hay menos elementos formes. En cambio, agua se refiere a casi todo lo que es el cuerpo. Cerebro, densidad de agua; médula, densidad de agua; hígado, densidad de agua; riñón, densidad de agua; tiroides, densidad de agua; músculo, densidad de agua. Entonces, obviamente ahí hay más elementos formes, hay más cantidad y por eso se mira más denso. Este es un buen ejemplo de las densidades en el orden. Recuerden que el metal de forma normal no va a existir en el cuerpo, pero si ustedes ven aquí, aquí es como una chanfaina, porque yo les pregunté, ¿qué densidad es esta? Esta de arriba. No. No. Se mezclan las densidades, doctor. Exacto. La imagen es la suma de varias densidades. Entonces es bien difícil que yo encuentre una densidad de aire solo en el pulmón, porque el pulmón es casi todo aire, ¿ya? Pero eso también es densidad de aire. Se conoce como la burbuja gástrica. Y tiene un nivel, porque generalmente el estómago tiene un contenido líquido. Por eso el nivel. Y aquí normal. Abajo, el intestino delgado, el intestino colon también, pues eso no es normal, ¿no? El hecho de que hay un nivel hidroaéreo presupone que hay eso es semio, ¿no? Ilio, que puede ser paralítico o funcional, ¿no? Muy bien. Entonces, es densidad de aire, solo que por la suma lo vemos diferente. Igual que acá, esto es mama. Y esta es la parte que generalmente es grasa. Pero esta densidad de grasa está bastante, me parece densidad de agua, porque aquí también hay músculo. Y así, etcétera, etcétera. Cuando hay más contraste entre dos, se mira mejor. Por eso se mira muy bien la densidad de aire del pulmón. Por eso podemos definir relativamente bien la densidad de agua del corazón, ¿no? Y si vemos acá menos densidad, ¿por qué es? Porque como ustedes saben, hay una partecita de grasa que recubre al corazón. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a ver el riñón, no vamos a ver ahora, pero bueno, lo veamos en el urinario. Vamos a ver que el riñón sí se puede definir a veces en su silueta justamente porque tiene pues, una grasa peritoneal, ¿no? Igual, el psoas, por ejemplo, porque hay una grasa que lo recubre, la grasa estaría peritoneal y que hace que la silueta se pueda distinguir más. Entonces, todo según la suma, por eso sí aprender anatomía y repasar anatomía es bastante importante. La suma de todo, ustedes saben que la densidad de hueso es bastante visible, acá lo vemos, miren, incluso puedo ver las apófisis espinosas. Pero acá las veo porque es relativamente un trayecto corto y aparte de eso requiere tráquea, y la tráquea está llena de aire. En cambio acá que hay corazón, mediastino, aorta, cava, esófago, etc. Estimo, si quieren, rezagos, se me pierden esos detalles. ¿Recuerden? Siempre es la suma de todo. Doctor, esa suma de todo es la suma de esas ondas, ¿no? De esas ondas. Esas ondas se van deformando conforme se suman. He visto que hay una forma de, digamos, de esa suma degradarla en sus respectivas ondas con la transformada de Fourier. Creo que también lo usa en tomografía. No habría manera de usarlo aquí.
para saber la densidad de cada... Sí. Pero ya pues, es para tomografía. Pero no hay problema, les explico rapidito. Ya por escala de Fourier, ¿qué ocurre? Es cierto, acá hay una suma de varias densidades, ¿ya? Pero también una suma de varias interrupciones, porque hay mucho haz divergente. Entonces, si yo quisiera hacer eso que tú dices, ¿qué tendría que hacer? Ya no tendría que ser un haz muy grande, tendría que ser un haz pequeño, ¿ya? Muy pequeño. ¿Qué más? Tener un detector pequeño. Entonces ya no tendría eso, sino, lo pondré un poquito más atrás para que nos entendamos. Aquí, ¿ya? Entonces tendría un haz. Bueno, ahora el haz es grande, ¿no? Pero en teoría debe tener un haz pequeño y un detector pequeño, ¿ya? Solo me daría esto. Y a esto, con un algoritmo, y por escala de Fourier, yo podría saber la densidad total, que va a ser diferente a esta, ¿no? Ya, ok. Entonces, si yo hago eso, y también hago esto, y hago esto, y hago esto, ¿ok? Y también tengo algunos detectores por acá, y hago esto. Tengo un mapa, porque he dividido toda esta zona en píxeles, en una matriz, y tengo diferentes densidades que sé que son un resultado. Y aparte tengo posibilidad de entrecruzar información, porque tengo también otras incidencias, ¿no? Y ese es el principio para hacer la tomografía. O sea, sí se puede. Pero es más caro. Y en su momento, el que hizo eso, Hounsfield, se demoró como varios días en hacer eso, o sea, a la champa, porque tomó su torno, así como es de la película Ghost, cuando hace su cerámica, y empezó a darle vuelta un cerebrito, ¿no? Entonces, le iba dando vuelta al cerebrito, le daba vuelta también al emisor y al detector, y se demoró varios días en hacer, pero salió. Ahora eso se demora en segundos, ¿no? Por el poder de cálculo de los algoritmos y todo lo demás, pero es engorroso. Ya no es engorroso, pero obviamente sería más caro. Pero sí, se puede hacer. Y eso tiene que ver con detectores pequeños, ¿no? Nuestros detectores básicamente son placas. Y eso también, o sea, los rayos X nos sirven para eso. Pero la tecnología de formación de rayos X sí sirvió para hacerlo en la tomografía. En esto, bueno, vamos a impresionar una placa, y cuando no pasan los fotones, como acá, pues el resultado es simplemente blanco, y cuando pasan todos, el resultado es negro. Por más que no haya suficiente espesor, si la densidad es alta, como en este caso, los rayos no pasan y van los resultados. Entonces, aquí los rayos X no me dicen mucha idea del espesor de un órgano, ¿no? Otra vez, ¿y cómo se forman acá? Porque esto ya es un fluoroscopio. Entonces, lo mismo, los rayos X interaccionan, pero van a llegar a una placa de fósforo. Esta placa de fósforo tiene una luz muy débil, pero lo suficiente para un intensificador electrónico, que tiene un fotocátodo, o sea, va a emitir energía eléctrica reaccionando a la luz, que puede ser bien sensible, emita corriente eléctrica, que tiene una luz electrónica que ya transforma la señal, que puede ser tanto analógica como digital. ¿Ya? Si ustedes van a estar en un cateterismo cardíaco, eso es fluoroscopía. Si van a estar en un retiro de puntos, eso es fluoroscopía. ¿Ya? Si están en un estudio de eglusión, por ejemplo, también eso es fluoroscopía. Todo lo que sea radiografía en movimiento es fluoroscopía. La imagen tiene ciertas características. ¿Ya? Nitidez, superposición, y para la que efecto de cambio se refiere a que la imagen no esté centrada o esté movida, es el objeto. Pero también hay detalle, superposición, o sea, ampliación, distorsión, definición y contraste. Y todo eso depende de varios factores. En primer lugar, ya sabemos que una fuente es una fuente divergente. Por ende, miren aquel objeto que es el mismo en todos lados y miren el resultado. Aquí es mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay distorsión de la imagen. O digo, amplificación de la imagen. Obviamente también habrá distorsión. Cuando hay menos amplificación, cuando hay menos distorsión, cuando el objeto se encuentra cerca de él. Ustedes, la próxima vez que vean una placa de cráneo lateral, que probablemente la siguen tomando por las puras, porque la verdad que no nos ayuda mucho. Aunque sí hay un lugar donde nos ayuda. ¿En qué tiempo? Todavía se usa y es el primer estudio. En el mieloma. En el
mieloma múltiple, ¿no? Ese es el sarbeidóceo, que significa sacarle radiografía de todo el cuerpo. Entonces, pero lo más común es que vas a la posta y le tomas rayos X para ver pues, si tienen algo del cerebro. Cuando vean, van a ver, por ejemplo, las dos apófisis mastoides y una va a ser más grande que la otra. Las dos están en el mismo lugar, una es más grande y una es más pequeña. Ya van a saber cuál es la más pequeña, la que está más cerca al receptor. Entonces, generalmente, por convención, a menos que se indique lo contrario, todas las radiografías se van a tomar de aquí para acá. ¿Ya? Por ende, si yo veo la apófisis mastoide más chiquita y el receptor está acá, la apófisis mastoide más pequeña será la... Estamos en acuerdo. ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Muy bien. Y aparte de eso, también tendrá mayor definición, porque mientras más ampliación hay, más pérdida de detalle de los cortes. ¿Ya? Y eso aumentamos la superposición que ya hemos visto, ¿no? En definición también como el efecto de la silueta. Y el detalle lo da, como ya hemos visto, que hay una energía pequeña, blanda, y que haya poca cantidad de tejido atravesado. ¿Por qué? Porque va a haber, si hay una cantidad más grande o un radio más grande, va a haber más efectos de dispersión y se contamina la placa. Ese es uno de los motivos por el cual cuando la placa que les mostré estaba terrible. ¿Ya? De todas maneras, sí es bueno reducir la cantidad de radiación. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, ¿no? Mucha radiación ensucia el resultado. Pero aparte de eso, porque ya sabemos que es ionizante. Entonces, para el tema de evitar radiación dispersa, de rebote, se ha ideado hojas de refuerzo que se ponen en el receptor, que son de materiales llamados tierras raras, chasis especiales como el chasis de buque, que lo que hacen es interrumpir con unas láminas de metal también, digamos, el regreso de los haces, o absorber, ¿no? Páselas, impresiona la placa y por atrás lo absorbe todo, de modo que ya no hay retorno. Y también las rejillas multiplicadores para la prevención. Todo eso. Pero para disminuir per se la dosis de radiación, primero, un intensificador. ¿Y cómo funciona esto? Actualmente los rayos X son digitales y se están cambiando más a digitales. Ya no hay una placa fotográfica, está esta pantallita de fósforo de sales de silicio que se impresiona cuando llegan los rayos, ¿no? Pueden emitir luz, y esa luz la va a recoger un receptor, un fotocátodo, que la transforma en una señal eléctrica que la transforma en una señal digital. Y eso necesita mucha menos radiación que la que necesitaría una placa convencional. Entonces, así podemos disminuir la dosis de radiación. Y lo otro es la radioscopía pulsada. Cuando se va a una fiesta y aparece la luz negra generalmente llega un momento que la ponen cada segundo, cada 2 segundos, y uno se ve que está todo como cortado. ¿Por qué? Porque nos están obligando a ver, digamos, 3, 4 frames por segundo y eso da esa apariencia. Pero si nosotros vemos entre 10, 20 frames por segundo, es un movimiento smooth, fluido, sin necesidad de que sea continuo. Por eso los dibujos animados se llaman continuos, ¿no? Entonces, yo solo necesito, para que nuestro movimiento sea fluido, emitir, en el caso de la fluoroscopía, pulsos de radiación 10, 12, 15 veces por segundo, que es mucho menos radiación que de lo que sea continuo. Entonces, la idea es la radioscopía pulsada. Y lo otro, ya ni tengo que incidir en eso, si no hay necesidad de tomar rayos X, no se toma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otros exámenes que nos pueden ayudar. O si la cosa está cantada, pues ¿para qué? Si yo ya tengo todos los signos de un niño, ¿en qué me debería ver los niveles? ¿Ven? Entonces, hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. ¿Por qué no? Porque hay efectos biológicos. Y estos efectos biológicos, vamos primero acá. Estos efectos biológicos pueden ser, obviamente son mejor, determinados por la dosis, sí. ¿Ya? Al que le hacemos 1 millón de rayos X seguramente hay un umbral, ¿no?, de dosis, y esa dosis repetida da una probabilidad aumentada de tener un efecto, ¿no? En este caso digamos el cáncer. Entonces, es un efecto determinístico, depende de la dosis y aparece después de un umbral. Pero hay gente piña, tenía algún problema con, no sé, P53, que sabemos nosotros, ¿ya? O de repente también esta persona,
en ese momento el cuerpo decidió que esa célula no se iba a reparar, con una sola irradiación, en 30, 40 años me parece, con una sola irradiación. Eso depende de la idiosincrasia del cuerpo. Ese efecto se denomina estocástico. Y si yo le doy una irradiación a un paciente, ya le abrimos esa ventana. Ahora, hay que tenerla siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque si el beneficio es mayor que el daño, el costo, pues está totalmente justificado. Por ejemplo, las radiografías inútiles no, pues si hay que hacerlas, hay que hacerlas. Y a la dosis que se necesita. Lo recuerden siempre eso. Ahora, desde el punto de vista biológico, y esto no ocurre, bueno, esto sí puede ocurrir con rayos X diagnósticos. Somático. Nuestros colegas que están haciendo su alcance y se irradian la tiroides. La tiroides va a tener cambios y al final va a haber fibrosis y al final estas células, ¿no?, el epitelio, el glandular, de la tiroides ya no funcionan, ya. Y es local y referido a esas células. Pero si es un feto, ya se vuelve algo génico, ¿no?, adquirido desde ese momento. Y es más, si hubiésemos irradiado células organales, probablemente, por la dosis bajísima, ese efecto se va a volver genético, porque vamos a llevar células terminales que ya tienen un defecto. Por ende, muy importante, a las embarazadas no, ¿ya? Los espermatozoides son vagos, se irradian, esos ya no saben, no hay problema. Y ustedes saben que también depende de la fertilidad del conteo. Así que la irradiación va a disminuir el conteo bastante, va a producir espermatozoides raros, sí, con sus dos colas, sus dos cabezas, pero no van a llegar, porque el espermatozoide depende mucho de la estructuralidad para cumplir su objetivo. Así que si hay un dismorfismo de espermatozoides, se va a llegar. Pero, bueno, los ovarios resisten más. Pero cuando ya está formada la moro, el blastocisto, el embrión, ahí sí son células totipotenciales, ¿ya? Entonces, eso depende de nosotros, y es nuestra responsabilidad, porque nosotros lo indicamos. Y nosotros tenemos más conocimiento, por ende tenemos la responsabilidad de preguntarle a la señora, ¿está embarazada? ¿Ya? Según tiempo de aparición. Precoces, al otro día. Precoces son semanitas. Y no se ve mucho con radiación diagnóstica, salvo que sea una fluoroscopía, una hemodinamia, ¿no? Y el paciente está como 30, 40 minutos con rayos X, que no debería. Y a los días, a los 5, 7, aparece un efecto en el tema, ¿no? Y a veces hasta puede parecer una úlcera cuando ha sido demasiada la dosis, que no debería tomar. Pero tardíos. Si la dosis es mucho más fuerte, ya hubo el eritema, a las 3 semanas la membrana basal, ¿no?, que obviamente se dañó, a las 3 semanas tenía que reponer células, no, y aparece una úlcera, y se cura. Eso es un efecto agudo. Pero a largo plazo, hay otras células que también se renuevan, que son las del endotelio, ¿no? El endotelio, por ende, va a sufrir, se puede fibrosar también. ¿Y qué pasa cuando disminuye el endotelio? Disminuye la cantidad de aporte sanguíneo a esa zona. Y el cuerpo dice, chispas, ¿ahora qué hago? Pericitos, ¿no?, le mete su palma y los pericitos empiezan a reproducirse y van a dar tejido fibroso. El tejido fibroso, como la cicatriz, tiene menores requerimientos energéticos. Pero si sigue el problema del endotelio, ni siquiera el tejido fibroso va a ser suficiente para jugar con eso. Entonces van a aparecer ahí úlceras, van a aparecer necrosis, fístulas, y eso solo referido a la piel. Esos efectos, ¿no?, que ya dependen de el daño del endotelio, generalmente se conocen como efectos tardíos y aparecen de 6 meses a más. Generalmente radiación diagnóstica no los vamos a ver. Y esto viene por un continuo que ya conocemos, que es el siguiente. Efectos sobre el agua, ¿no?, radicales libres, efectos en el ADN, formación de cultura de nacimiento doble, reparación, porque hay bases también puede haber, y defectos que podrían haber. Apoptosis en esencia o defectos de la célula que continúa dividiéndose. Después de eso, vamos a tener células con mutaciones. Si la dosis es más fuerte, el efecto es directo. Hay necrosis negativa, hay ruptura de, por ejemplo, la membrana celular, etc., etc. Y hay efectos directos. Entonces, 120 Grays que vendrían a ser
muchísimas radiografías, porque una radiografía te da alrededor de 50 micrograys, pueden dar un síndrome de si esos 120 grays se dan en una sola vez. ¿Y cómo los daría una sola vez? Hubo un accidente nuclear y voy a ver qué pasó. Bueno, y ya pasaba. Pobrecito de Chernobyl, pero así nos dimos cuenta de eso. O también en las bombas atómicas, ¿no? Por eso, en el síndrome hiperagudo hay de todo: náuseas, vómitos, dolor muscular generalizado, pérdida del estado de conciencia, etc, etc. Y ya sabes que ese paciente se va a morir, no hay nada que puedas hacer. La contaminación, enfermedad por radiación, cuando es una dosis grande, no hay nada que hacer. Pero si es una dosis de alrededor de 3 o 4 grays, es un síndrome agudo. Esa es la dosis que se podría dar de forma terapéutica. ¿Ya? Hay cansancio, astenia, náuseas, tal vez vómitos, eritema en la zona que ha caído, pero uno puede recuperarse después. Sin embargo, ya se abrió la puerta al efecto estocástico y también se abrió un poco la puerta a los efectos tardíos, ¿no? Por ejemplo, recibí 3-4 grays solo a la zona de los testículos, chao, esterilidad, pero esa sí es definitiva. Por ende, dependiendo de la dosis también, y dependiendo del tiempo, hay diferentes efectos. En la piel puede haber radiodermitis, que es un efecto agudo, por ejemplo. La necrosis sería un efecto que puede ser agudo crónico. La fibrosis sería un efecto crónico. Y todo eso por afectación de células basales, ¿no? La médula, que también se reproduce, puede tener aplasia, y dependiendo de la dosis puede ser temporal o definitiva. Los testículos lo mismo, la fertilidad puede ser temporal o definitiva, y los ovarios también. Solo que los folículos primordiales resisten bastante bien en las dosis médicas. Las terapéuticas no. Lo primero que sufre es la fertilidad. Y lo segundo que sufre es la producción hormonal. Por ende, cuando vamos a irradiar a una paciente con cáncer uterino de forma terapéutica, hay que ser muy claros en decir que la función de fertilidad va a desaparecer. Por N motivos. Ni siquiera vamos a poder cultivar óvulos porque ya no va a haber. En cambio, si yo la opero y le subo hasta acá los ovarios, aprovechando que, como saben, la arteria ovárica pasa por el ligamento, el ovario, no habría necesidad de cortar nada, solo cortar el ovario y subirlo, y la irrigación se mantiene, lo saco del campo de radiación, y la radiación por dispersión que les comenté va a anular la fertilidad, pero ya no la función hormonal. Y bueno, una paciente de 35 años que el irradio va a ir a la menopausia, una paciente de 30 también. Siquiera le podemos salvar la función hormonal. Y solo recuerden esto, lo que dije hace un ratito. Bueno, Sievers ahorita es equivalente a Grace, ¿ya? El Sievers es una dosis de radiación efectiva. 50 micrograys contra Sievers es un examen de rayos X. Miren, compárenlo con los 7000, o sea, 7 miligrays o 7000 Sievers que da un scan. Es una dosis baja. Para nosotros sí que estamos poco acostumbrados a ver radiación terapéutica, pero es una barbaridad también. Ustedes no deberían recibir más de 2 milisieverts, o sea, como público, por año. ¿Ya? Nosotros, 20. El paciente lo que necesite. O sea, si hay justificación, el paciente puede recibir toda la radiación que necesite. Pero no significa que deba, ¿no? Entonces ahí está nuestro criterio para indicar o no. Cuando indicamos, es el examen inicial para patología ósea, es el examen inicial para dolor de tórax. También nos puede servir para el tracto digestivo y para genitourinario, pero no solito, ya lo vamos a hablar. Para el tórax es muy bueno por el contraste que nos da el aire, ¿no? Entonces podemos ver bastante bien muchas cosas del corazón, por ejemplo, podemos diferenciar el auricular derecho, el izquierdo, el botón aórtico, ver, por ejemplo, crecimiento de cavidades, ver signos de hipertensión, ¿no? Como que aparece acá, el edema de la mariposa, mejor dicho, el edema pulmonar agudo, ¿no? Mariposa, o signos más leves, ¿no? De congestión pulmonar, como las líneas de Kerr. Perfecto, ¿no? Torácico cardiovascular, genial. Secuestros pulmonares, bronquitis, ectasias, consolidaciones, pero siempre cuando la plaquita sea una placa bien tomada. ¿Cuándo es bien tomada? Paciente perpendicular, la tráquea debe ser central, deben verse, acá incluso pueden notarse levemente las apófisis espinosas, las clavículas centradas del mismo tamaño, 7 unas exposiciones costales y una curvatura adecuada de las costillas, ¿no? Y, si se puede, las escápulas fuera del campo de visión. Esa es una placa bien tomada, está perfecta.
Para sistema óseo ya hay bastante diferencia de densidad, así que se está muy bien. Fractura de pobres. En un niño, en un anciano, en un adulto. ¿Por qué es niño? ¿Cuántos años tendrá? ¿5? ¿8? ¿14? ¿Por qué 14? ¿Ah? No, pues también crece. Todos los huesos largos deben tener un castigo de crecimiento. Acá no hay. Acá no hay, ya se cerraron algunos. Entonces no debe ser muy pequeño, ¿no? Es más, seguramente está borracho y se cayó. Y por eso tiene su castigo de 17, 16. Después del examen de ingreso. Entonces, la diferencia incluso nos hace ver que todavía hay un trazo, que hay un callo, y aquí obviamente en la lateral ya nos hace ver que no está bien. ¿Cómo se dice? Traducida. No está bien traducida esa frase. Pero ¿qué limitaciones tenemos? Como es la suma de todos, cuando hay mucha suma, como por ejemplo en abdomen, simplemente no nos ayuda para casi nada. Ya, niveles hidroaéreos. Si es necesario lo hacemos, ¿no? O de repente alguna cosa más, digamos que no, yo pienso que es un vólvulo, ya vamos a ver el grano de carne, ¿no? Para esas cosas nos puede ayudar. Y el espesor del cuerpo tiene que ver mucho. Los pacientes que son muy gorditos, muy obesos, un índice de masa corporal elevado, probablemente no veamos lo mismo o tengamos que aumentar el diámetro del cuerpo, ¿ya? Y los efectos biológicos que ya les comenté. ¿Qué más? Medios de contraste nos van a poder ayudar a poder ver mejor las diferentes estructuras que sí son muecas. Por ejemplo, ya nos van a ayudar a ver el tracto digestivo, por ejemplo, el tracto urinario. Porque estos métodos de contraste son sustancias en realidad que tienen una densidad muy baja o muy alta. ¿Ya? Por ende, van a dar mucho contraste con los órganos donde estén. El contraste negativo, con una densidad muy baja, sería por excelencia irario, ¿no? Pero podemos usar otras cosas y de la que podríamos usar con mayor preferencia sería el dióxido de carbono. Igual es un gas, igual se lo podemos robar al cirujano, porque los laparoscopistas lo usan. Y lo mejor de todo, igual es el reactor. Y mejor todavía que el aire, ¿no? Pero en los tiempos en que estaba de boga usarlo, solo había aire. Entonces, aire a la médula, aire a los ventrículos, aire a las articulaciones para hacer exámenes especiales que obviamente ya no se usan. Para eso está la resonancia, ¿no? Ventriculografías, artrografías o las mielografías gaseosas. Pero todavía se usa el aire. Ya vamos a ver dónde. Contraste positivo que tiene una densidad mucho más, ¿no? Generalmente se usan sales de bario de diferentes formas y más para oral y contrastes yodados, ¿no? Que hay varios en realidad, ¿no? Incluso hay unos muy buenos ahora, pero son muy caros. Entonces lo que más se usa es el yodado. Un contraste que es mejor que los contrastes de primera generación, que eran altamente osmolares e ionizantes. Este es no iónico y es de bajo osmolaridad. Entonces, la posibilidad de efectos adversos se disminuye bastante, pero puede haber. Con los contrastes antiguos de primera generación, la posibilidad de una reacción adversa era de 5 a 12%. Ahora es algo menos, pero todavía puede haber. Y las hemos visto. Pero nunca he visto una lesión muy severa, porque podemos tener todo ese espectro, ¿no? Un edema, una urticaria, náuseas, vómitos, una reacción anafilatorio, francamente un colapso y un paro cardiorrespiratorio. Significa que el paciente se murió. ¿Pero lo puedo recuperar? Sí. Solo que no lo vamos a recuperar en su casa. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, cuando se indica un examen con contraste, preguntarle si alguna vez se lo han hecho antes. No el mismo examen, sino la aplicación de contraste. Si ha tenido alguna reacción. Si ha tenido alguna reacción, ya olvídense de usar el contraste. Pero estén seguros de que la reacción se debe al contraste. Y segundo, cuando se haga el examen, el paciente no se debe ir del lugar donde se haga el examen por lo menos en 15 minutos a 30 minutos. En ese lapso ocurren la mayor parte de reacciones adversas severas o fatales. Y si, bueno, le ocurrió un paro, nosotros tenemos, no sé, pues, oxígeno, una
estetoscopio a la mano, un tubo, una mascarita, cánula nasal, medicamentos, hidrocortisona, clorfenamina, adrenalina, el paciente tiene oportunidades, por más que le pase algo, ¿no? Entonces, no se va el paciente rápido, se queda en observación. Generalmente el contraste al que nos referimos va a ser el endovenoso, entonces no se le retira la vía para tener cómo poner algo. Y una vez que está bien, ya se puede ir. Y siempre tener a la mano cualquier cosa que sea necesaria para el tratamiento. ¿Qué más? Aquí tenemos un ejemplo de una urografía, un examen con contraste, que obviamente nos permite ver muchísimo mejor el interior del sistema localizado. Ojo, la urografía tiene dos fases. Una para ver el sistema localizado y otra para ver el comportamiento del riñón, ¿ya? Entonces, todo esto que vemos ahorita, porque si ven el riñón, ¿no? Ya es porque todavía tiene contraste. Pero no nos importa esta, sino que este es un examen más funcional. Entonces toman imágenes seriadas que van a ver cómo entra el riñón, el contraste, ¿no? Al riñón, cómo se excreta. Pero, miren aquí, ven la rayita negra, ya, acá está el psoas. Y si veo esta rayita negra es porque sí, una persona que es un poco delgada y tiene una buena interfase, por ende puedo ver la grasa que está alrededor del músculo psoas. Por ende, esto sí es un ejemplo de densidad de grasa. Y este es un doble contraste, ¿no? Aire y contraste positivo. De modo que cuando el aire toma su lugar, lo que vamos a ver es simplemente el contraste que tienen las paredes. Y eso es muy bueno para evaluar pólipos de cierto tamaño. O sea, sería un muy buen examen cuando no quiero tener un... tengo 5 pólipos, ¿no? Una poliposis adenomatosa familiar. Te la va a dar. O, por ejemplo, un tumor, porque va a aparecer el signo de la mordida de manzana, que es bastante clásico. Muy bien, y estas son las indicaciones de los contrastes. Y con eso terminamos esta clase sobre los rayos X.